Buenos días, chicos. Ahora sí, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Estuvimos hablando acerca de la primera etapa del Porfiriato. ¿Recuerdan qué vimos acerca de la primera etapa del Porfiriato? A ver, Cristian. Buenos días, Cristian. A ver, Lili, ¿qué recuerdas del Porfiriato, Lili? De lo que mencionamos, de lo que vimos acerca del Porfiriato. De que Porfirio Díaz tenía un plan, o sea, por así decirlo, perfecto para poder gobernar bien, por así decirlo. O sea que él se había basado en las experiencias que había tenido como soldado y lo que había visto del paso de los diferentes gobiernos y se dio una idea de cómo no quería gobernar. Perfecto. A ver, Jardiel, ¿te acuerdas cuál era el lema del gobierno de Porfirio Díaz? Sí, ahorita, deme un momentito, ahorita le digo. Era mátalos en caliente. Mátalos en caliente, esa era una de las frases que Era, tenía. Pero era paz, su lema de gobierno, ok, ¿cuál es, Jardiel? paz, orden y progreso. Paz, orden y progreso, efectivamente. ¿Y, y por qué se le llama porfiriato al final de cuentas a esta etapa de la historia de México? Por el tiempo que duró Porfirio Díaz en la presidencia. En el tiempo que estuvo Porfirio Díaz en la presidencia, muy bien, Jardiel. Antonio Tzaitel, ¿en contra de qué estaba Díaz respecto a la cuestión de la presidencia? ¿Qué era lo que no quería Díaz o a qué se negaba Díaz? Que de hecho proclama un plan que es el plan de la Noria en contra de esto y luego proclama el plan de Tuxtepec en contra de esta misma situación. ¿Qué es? ¿Puedo decirlo yo? A ver, Miguel. La no reelección. Es correcto, Miguel, la no reelección. ¿Sí? Y el plan de la Noria, ¿a quién se lo levanta? Pedro Canul. Aquí el que no responda ni vía texto ni vía oral, lo saco de la clase, ¿eh? No me acuerdo, profe. No recuerdas, Pedro. Maestro, era Benito Juárez. Era Benito Juárez, muy bien, Dalia. Y el plan de Tuxtepec, ¿a quién se lo levanta? Connie García. Maestro, ¿puedo Sebastián del Lerdo. Ah, Lerdo de Tejada, es correcto, Connie. Ok. Lalo Estrella, ¿y de qué manera se iba a poder obtener el progreso de México si no había dinero? ¿Qué fue lo que hizo Díaz para poder conseguir el dinero que se necesitaba para la inversión? Hacer préstamos. Sí, en este caso solicitar préstamos, pero aparte de los préstamos.
¿Qué generó? No recuerdo muy bien. Ok. ¿Alguien que se acuerde? Hugo Garrido, ¿te acuerdas qué hizo? No recuerdo, profe. No recuerdas, Hugo. A ver, Andrés Guzmán, ¿Qué pasa, profe? ¿qué hizo, qué planteó Porfirio Díaz para reactivar la economía mexicana? Si no había dinero en México, ¿qué hizo? ¿Qué promovió? Sinceramente no sé eso. Hizo préstamos, ¿no? Promovió la inversión extranjera, ¿sí? Es Ah, decir, promovió que llegaran empresas extranjeras a México, brindándole facilidades, brindándoles concesiones para que vinieran y trabajaran y que abrieran sus empresas, sus industrias en México. Ok. Otra pregunta. Con qué medidas, Paloma Canché, Díaz evitó que hubiera posibles invasiones extranjeras? ¿Qué hizo Díaz? Caramba, esta cosa. A ver. No recuerdas. Cristian Rafael. ¿Qué medidas implementó Porfirio Díaz o qué hizo Porfirio Díaz para evitar que llegaran países a intervenir en México? O sea, que llegaran a invadir. Nadie. A ver, Miguel, ¿te acuerdas tú? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Qué hizo Díaz, Porfirio Díaz, para evitar que durante su gobierno hubiera invasiones extranjeras? ¿Qué medidas tomó? La globalización. No, la globalización, no. La globalización, ese término de globalización ni siquiera existía para esa época, viejo. Lo que hizo Porfirio Díaz fue pagar puntualmente los pagos de la deuda externa. Esa fue una. Y la otra fue que generó lazos, podríamos llamar lazos amistosos entre México y Estados Unidos. O sea, volvía a tener esta, este buen trato con Estados Unidos y lo cual permitió que Estados Unidos no tuviera ninguna intención de intervenir en México. ¿Sí? Bueno, esto es un recordatorio de lo que fue la primera etapa del famoso porfiriato. Ahora, la segunda etapa del porfiriato es a partir de que Porfirio Díaz regresa a la presidencia. Recordemos que Díaz estaba en contra de la presidencia, de la reelección. Y entonces él cumple su primer periodo y entonces dice, pues bueno, yo ya cumplí, ya fui presidente, ya me quité la espinita y ahora sí cedo el turno al que viene. Y entonces el que viene fue su compadre, Manuel González. Y durante el tiempo de gobierno de Manuel González, pues sí, él fue el presidente, pero siempre estuvo detrás de él Porfirio Díaz, porque
era su asesor político y era el que prácticamente le decía qué tenía que hacer y cómo gobernar. Entonces, ante esta situación, le replantean a Porfirio Díaz del por qué no regresar a ser presidente. Y entonces Díaz dice, bueno, pues si quieren que yo vuelva a ser presidente, pues me vuelvo a lanzar como presidente. Y entonces Díaz se vuelve a lanzar como presidente y gana las elecciones. Y así va un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos, 6 periodos, hasta que llega un séptimo periodo. Para ese entonces los periodos de gobierno eran de 4 años, hasta que viene el ciclo de gobierno del año de 1904, ¿sí? Entre el año de 1900 y 1904. En este periodo se hacen cambios dentro de la legislatura para que a partir de las próximas elecciones los periodos de gobierno sean de 6 años. Entonces, el periodo de 1904 a 1910 es el primer periodo sexenal dentro del gobierno de Porfirio Díaz. Díaz se presenta ante las elecciones de 1904 y no tenía ningún rival político que le hiciera sombra. ¿Por qué? Porque la figura de Díaz era muy importante. Por lo siguiente, si recuerdan, uno de los principales problemas que había dentro de la política de México es que tanto liberales y conservadores se peleaban el puesto porque querían tener el control del poder. Porfirio Díaz lo que hizo fue conciliar. Porfirio Díaz, si recuerdan, lo que hizo fue para evitar este confrontamiento en las partes políticas. Él era liberal, pero dijo, bueno, para echarme la bolsa a los conservadores o para evitar que no me dejen gobernar o evitar que me hagan levantamientos, voy a darles un poquito de poder. Voy a darles un poquito de poder para que estén tranquilos, contentos y me dejen gobernar a gusto. Y entonces Díaz lo que hace es liberar ciertas concesiones que habían delimitado los gobiernos juaristas y lerdistas. Y de esta manera tuvo contento a la facción política conservadora. Y entonces cuando Díaz, el éxito de Díaz de estar tanto tiempo en el poder es precisamente el resultado de tener una política en la cual las dos partes estaban de acuerdo con el gobierno de Díaz. Porque si alguna de las partes no hubiera estado a favor del gobierno de Díaz, para cómo se manejaba la política en México, ya le hubieran bajado de la silla desde hace mucho tiempo y no le hubieran dejado terminar esos más de 30 años que estuvo en el poder. Pero fue esto, la conciliación y sobre todo darles migajitas del poder a la otra facción para decir, bueno, pues estamos siendo beneficiados, no nos están haciendo un lado y a lo mejor si viene otro gobernante nos va a quitar los privilegios que nos está otorgando Díaz, entonces es mejor para nosotros tenerlo en el poder. Y entonces, si platicamos que con Porfirio Díaz pasaron más de 30 años en el poder, Porfirio Díaz llegó a la presidencia teniendo 43, 44 años. Y entonces, pues imagínense, 30 años, una persona de 73, 74 años en el poder, pues ya se vuelve vieja. Y junto con él, pues se volvieron viejos sus miembros del gabinete. ¿Quiénes son los miembros del gabinete? Los miembros del gabinete son los personajes que rodeaban al presidente como consejeros y como secretarios en las diferentes áreas administrativas. Secretario de Hacienda, secretario de Educación, secretario de Gobierno, de Relaciones Públicas, de Relaciones Exteriores, de Economía y así. Y Díaz, para formar a todos estos grupos, a este grupo más bien de lo que fue su gabinete, se basó en encontrar a personajes que tenían conocimiento en la ciencia y en la tecnología, en las técnicas, la manera de poder generar este progreso que se buscaba. En esta época se le llamó el positivismo. Se le llamó positivismo a aquellos gobiernos que buscaban respaldar su crecimiento en el conocimiento y la ciencia y también la tecnología. Y entonces el positivismo de Díaz pues, se vio reflejado en su gabinete y también se vio reflejado en los gobiernos de los distintos estados.
Ahora, la parte política, la parte económica, los industriales estaban felices con Díaz, pero no todo el mundo estaba feliz con el gobierno de Díaz. Jaline, ¿tú quién crees que no estaba contento con Porfirio Díaz al poder? Mm, Si hablamos que la clase alta era la que se beneficiaba, ¿quiénes crees que eran los que salían perjudicados en todo esto? no sé, maestro. Los plebeyos. La clase obrera. Exactamente, Ainara, la clase obrera. Miguel, es el término que utilizaste, pues ya los plebeyos se quedaron en la Edad Media, ajá. Pero sí, la clase pobre, los obreros, los jornaleros, eran los que lo padecían. Por lo siguiente, al llegar las empresas extranjeras y al generarse las industrias, pues mucha gente tuvo que emplearse para poder generar dinero, ¿sí? Pero antes no había una regulación laboral, no había leyes del trabajo, los trabajadores no tenían prestaciones de ley como hoy hay en día, que tienen seguro social, que tienen seguro médico, que tienen Infonavit, que tienen derecho a vacaciones, un día de descanso. Antes no existía nada de esto. Y entonces los trabajadores eran explotados y en algunas ocasiones ni siquiera les dejaban formar sindicatos las empresas. Y los que formaban sindicatos y se rebelaban en contra de las empresas, pues encontraban represión, porque encontraban apoyo por parte del gobierno, porque el gobierno decía, pues necesitamos que el país camine, y si cerramos las fábricas, el país no camina. Y entonces había una rebelión o había una revuelta, había una huelga por parte de los trabajadores, y entonces el dueño de la empresa, oye, ¿sabes qué? Gobierno, aquí hay un problema, y les mandaban a la policía, sofocaban el problema y venga, a seguir trabajando. Y de hecho, dos huelgas muy importantes y sobre todo la repercusión de estas huelgas son las que terminan por encender la chispa de la revolución, que son la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco, que terminan con matanzas de trabajadores. Y en ambas situaciones son empresas norteamericanas que les daban privilegios a los trabajadores de origen norteamericano, tenían mejores sueldos, tenían mejores condiciones laborales, mientras los obreros mexicanos eran explotados. Y entonces los obreros mexicanos deciden, pues, romper y decir, oye, pero si estamos haciendo prácticamente lo mismo, ¿por qué él va a ganar más que yo? Y entonces vienen estas rebeliones, entran las fuerzas militares del gobierno y terminan por hacer una masacre en estas huelgas. Y esto provoca el enardecer de la población que va a desembocar posteriormente en la lucha revolucionaria. Entonces, ya platicamos un poco de lo que sucede en el campo laboral, en las industrias. Y ahora, ¿qué sucede en este caso en el campo? Pues sucedía algo parecido, nada más que aquí no era el industrial, aquí el que jugaba el papel era el cacique, ¿sí? Los caciques, los dueños de las tierras, y explotaban a los jornaleros, que cumplían igual con horas de trabajo en jornadas dobles, no tenían días de descanso, salarios precarios, y también esto condiciona la situación del porfiriato, ¿no? De que no todo el mundo estaba a gusto. Además de estos grupos que les menciono, también había otro grupo que no estaba muy de acuerdo con el porfiriato, y era el grupo de los periodistas, ¿sí? Tan es así que durante la segunda etapa del porfiriato aparecen una serie de periódicos donde la mayoría de ellos escribían en contra del gobierno de Díaz. Uno en especial, El Hijo del Aguizote. El Hijo del Aguizote, quien era dirigido por los hermanos Ricardo ay, se me va el nombre. Bueno, son los hermanos Flores Magón, ¿sí? Y ellos escribían
en contra del gobierno de Díaz. No estaban a favor de la reelección y no estaban a favor de tener un gobierno que estuviera tanto tiempo en el poder. Ellos promovían los hechos revolucionarios y promovían que no hubiera gobierno, que se rompiera esta parte del gobierno. Y entonces Díaz manda a silenciarlos, manda a reprimir la voz de la expresión, ¿sí? Se empieza a censurar la libertad de expresión, y cuando se cierra el hijo del Ahuizote, los hermanos Flores Magón terminan exiliados, literalmente, se van a Estados Unidos, y ahí en Estados Unidos forman el periódico Regeneración, periódico que va a jugar un papel importante porque va a ser el que va a respaldar la campaña de Francisco Madero a la presidencia. Y desde ahí, desde Estados Unidos, el periódico Regeneración trabajaba y llegaba a México y se emitían los comunicados. Ahora, dato a contar. Para ese entonces, estamos hablando de finales del siglo XX, perdón, del siglo XIX, principios del siglo XX, el panorama en México en cuanto a la educación y en cuanto a las personas que tenían la capacidad de leer y escribir era prácticamente mínima. Hablamos que un poco más del 70% de la población en México no sabía leer ni escribir. Entonces no servía que compraran el periódico porque no se iban a enterar que venía. Y entonces empieza a aparecer las caricaturas, que era por medio de dibujos se ridiculizaba al gobierno de Porfirio Díaz y a todo lo que sucedía al entorno de la autocracia de Díaz para ir generando este movimiento de ruptura entre el gobierno de Díaz y la población. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir con ustedes una lectura. Pamela Alcocer, ¿puedes comenzar a leer, por favor? Sí, maestro. Segunda etapa. Al llegar a su tercer periodo de gobierno, Díaz maniobró para que el Congreso votara la reelección por un periodo adicional. 2 años más tarde, 1890, el Congreso aprobó la reelección indefinida que se aplicó a partir de 1896. A partir de esa fecha, cada 4 años hubo elecciones y en cada una de ellas resultó electo Porfirio Díaz. Concluido su sexto periodo de gobierno, 1900-1904, no había una figura con el peso político para suceder a Díaz.
Por tal razón, los distintos grupos políticos se unieron con la finalidad de proponer una nueva reelección de Porfirio Díaz. Propusieron también crear la figura de la vicepresidencia y la ampliación del periodo de gobierno a los 6 años. Con estas nuevas condiciones, en las elecciones de 1904 triunfó la fórmula Porfirio Díaz-Ramón Corral para gobernar el país de 1904 a 1910. Esta segunda etapa se caracterizó por un acentuado centralismo y porque el gobierno era cada vez más personalista y autoritario. El mismo modelo autócrata se repetía en todos los estados de la República, con los gobernadores, los jefes políticos y los jefes militares. De don Porfirio Díaz dependían todas las decisiones importantes en todo el país. Díaz se rodeó de una élite política e intelectual, personas que calificaban como científicos, por lo que acabaron por ser conocidos con ese sobrenombre. El gobierno estaba identificado con la ideología positivista, la cual afirmaba que a través de la ciencia y la técnica se lograría una prosperidad generalizada. Gracias. ¿Continúo? Daniel Barragán. Presente, maestro. De ahí el tema de que su gobierno fuera paz y progreso, basado en las ideas del positivismo y en el individualismo, pero muy alejados de la justicia social. Varios de estos científicos formaron parte del gabinete y permanecieron allí por muchos años, entre ellos Manuel Romero Rubio, secretario de Gobernación, padre de la segunda esposa de Porfirio Díaz, Carmen Romero. Joaquín Baranda, secretario de Justicia, estuvo 20 años en el puesto. Ignacio Mariscal, se desempeñó más de 20 años en relaciones exteriores. Matías Romero empezó en Hacienda y después representó a México en Estados Unidos hasta su muerte. José Ives Limator estuvo a cargo de Hacienda durante 18 años. Carlos Pacheco colaboró durante 10 años en Fomento. Justo Sierra fue subsecretario de Justicia y después ministro de Instrucción Política por más de 20 años. Pública. Instrucción pública. Lo que hoy es la SEP. Gracias, Daniel. Miranda. ¿Sabías qué? No, de manera adicional. De manera adicional, vale la pena comentar que junto con el gabinete de Porfirio Díaz, también hubo gobernadores que permanecieron largo tiempo en sus cargos, como Bernardo Reyes en Nuevo León por 20 años, Próspero Cahuanzi gobernó 26 años en Tlaxcala, Abraham Bandala Patiño gobernó Tabasco por 15 años, Aristeo Mercado gobernó Michoacán por 19 años, José Mucio Martínez en La Fuente gobernó Puebla durante 18 años y Joaquín Obregón González, que gobernó Guanajuato por 18 años. Gracias. ¿Sigo? Gracias, Miranda. Cristian Rafael. Cristian, si no puedes leer, escríbemelo en el chat, pero dame señales de vida. Andrés, continúa mientras. Andrés. ¿Verdad, maestro? Sí, ¿dónde estás, Andrés? Estaba comiendo. ¿Qué pasó? Ah, ¿Qué tengo que leer? Muy bien, Andrés. Te voy a sacar de la clase y tienes falta el día de hoy. Cristian Rafael.
Cristian Rafael. Estoy diciendo que si no sirve el micrófono, que me escribas si estás o no estás. Si no Misael, ¿puedes continuar, por favor? Sí, maestro. Porfirio Díaz se religió en 8 elecciones. Su primer periodo presidencial fue de 1876 a 1880. Su primera reelección, después de un periodo intermedio de Manuel González, fue de 1884 a 1888. Gobernó por segunda, tercera, cuarta y quinta ocasiones por periodos de 4 años, 1888-1900. Tuvo una sexta reelección en 1904 y a partir de ese año el periodo presidencial se incrementó a 6 años. Finalmente ganó las elecciones de 1900, resultando reelecto para el periodo 1910-1916. Gracias. ¿Puedes continuar, por favor, Cintia Estrella? Sí, en esa época la lucha ideológica contra el régimen porfirista se daba en la prensa. Circulaban muchos periódicos y algunos fueron combatidos por el gobierno, a pesar de que afirmaba que había libertad de prensa. Entre estos periódicos podemos mencionar los siguientes: Diario de Hogar, publicado en 1881 a 1912 y fundado por Filomeno Mata. Su tendencia era antirrelacionista. En un principio apoyó al gobierno de Díaz, pero después lo atacó fuertemente. Llegó a ser un importante espacio de opinión de los liberales. El hijo de Augusto, fundado en 1885. En 1902, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón se hicieron cargo del periódico para atacar duramente al gobierno y aprovechar para difundir ideas anarquistas y revolucionarias. José Guadalupe Posada colaboraba con sus caricaturas en este diario. El Imparcial, que publicó en 1896 a 1914, uno de los fundadores fue Thomas Braniff, empresario estadounidense de la industria del papel. Era de tendencia oficialista y recibió apoyo económico del gobierno. Esto permitió que fuera muy barato, lo que obligó a otros periódicos a cerrar. Ok, ahí la dejamos. Se va a cerrar esto, chicos. Regresamos con el mismo enlace apenas se cierre. ¿Vale? Ya nada más para cerrar con la lectura.